Ingeniería termodinámica, ecuación de estado térmica de fluidos. En muchas industrias se emplean fluidos en los procesos de producción. Estos fluidos, sean líquidos, gases o mezclas de ambos, se almacenan en depósitos y se transportan por conductos en las instalaciones industriales. El volumen que cada kilogramo de fluido ocupa en estas instalaciones puede variar si también lo hacen su presión y temperatura. Encontrar esta interdependencia entre presión, volumen y temperatura resulta crucial para dimensionar depósitos y conductos. Conocer la relación matemática que expresa la interdependencia física de estas tres propiedades es esencial en ingeniería. En este vídeo veremos de modo experimental la interdependencia que presentan las propiedades presión, volumen y temperatura en fluidos. Lo haremos a través de un caso práctico. En este vídeo mostraremos la dependencia mutua de las variables de estado PVT para el fluido contenido en un volumen variable al modificar la presión y la temperatura, la distinción de las propiedades de un fluido en las diferentes zonas de operación y la obtención de la curva de vaporización PT y el diagrama PV de un fluido. Descripción del aparato. Comenzaremos por describir el equipo experimental. El equipo de laboratorio está formado por un tubo graduado que contiene el fluido translúcido con el que vamos a realizar el experimento. Se puede controlar el volumen del gas encerrado girando el volante, haciendo subir la columna de mercurio y midiendo el volumen del fluido en la columna graduada. El volumen puede llegar a los 4 centímetros cúbicos. La presión del fluido se mide mediante el manómetro colocado sobre el soporte. El mismo giro del volante, al variar el volumen, también hace variar la presión. El manómetro puede medir presiones hasta 60 por 10 a la 5 pascales, es decir, 60 bar. Por razones de seguridad no superaremos los 50 bar. La medida de la temperatura del fluido se realiza de forma indirecta. El tubo que contiene el fluido está rodeado por otro tubo concéntrico y el espacio intermedio se rellena con agua procedente de un baño termostático. Cuando se alcanza el equilibrio térmico estacionario entre el fluido de ensayo y el agua, ambas temperaturas son iguales y basta medir la del agua. En este aparato mediremos temperaturas entre 20 y 50 grados. Es importante para la correcta realización de la práctica que tanto la presión como el volumen y la temperatura del gas estén estabilizados en el tiempo mientras se toman las medidas. A este estado estable en el tiempo de las propiedades se le denomina estado estacionario. El fluido que llena el tubo de medida es hexafluoruro de azufre. El hexafluoruro de azufre es un compuesto inorgánico de fórmula SF6. En estado gas presenta una elevada resistencia dieléctrica, muy aislante, por lo que se usa habitualmente como aislante en los sistemas de distribución de electricidad, especialmente en sistemas de alta tensión. También se aplica en algunos procesos industriales siderúrgicos y en cirugía ocular. Es un gas causante de efecto invernadero, catalogado con un índice GWP de 23.500 a 100 años, pero dada su gran densidad no asciende a las capas altas de la atmósfera. Sin embargo, dado que es un gas con una alta vida útil, 3.200 años, su contribución al calentamiento global se considera alta. Medidas preliminares. Ecuación de estado térmica. Lo primero que haremos será comprobar si existe en el fluido alguna interrelación entre las tres propiedades: presión, volumen y temperatura. Para ello, iremos manipulando los elementos de control del aparato, baño termostático y volante, y veremos qué ocurre con los valores de las propiedades. En primer lugar, fijamos una temperatura constante en el agua del baño termostático y esperamos. Por ejemplo, ahora tenemos 19,5 grados centígrados de forma estable en el tiempo, es decir, en régimen estacionario. Ahora movemos el volante de actuación en el sentido de elegir un volumen determinado, por ejemplo, 3 centímetros cúbicos. Observamos que el manómetro marca entonces 14,75 bar de presión. Este valor es el resultado del comportamiento del fluido cuando en él hemos elegido una temperatura y un volumen dados. Manteniendo la temperatura constante, maniobramos el volante hasta obtener un nuevo valor de volumen, por ejemplo, 2,9 centímetros cúbicos.
Al observar el manómetro, vemos que la presión se ha modificado hasta 15 bar como resultado del comportamiento del fluido. Si modificamos el valor de temperatura a 22 grados y elegimos el mismo valor de 3 centímetros cúbicos de la primera experiencia, observamos ahora un nuevo valor de la presión de 15 bar, diferente al de la primera experiencia. La evidencia experimental indica que el valor presión resultante en el fluido depende de los valores prefijados de temperatura y volumen, es decir, de las 3 propiedades medibles y controlables en el aparato, solo 2 pueden fijarse de modo independiente. Esto sugiere una forma matemática de dependencia que podemos expresar como que la presión depende funcionalmente de la temperatura y del volumen. En términos físicos, diríamos que el fluido, como sustancia pura, solo tiene 2 grados de libertad en sus propiedades. Si la variable explícita presión la pasamos al segundo miembro de la ecuación, obtenemos como resultado que existe una función en el fluido que relaciona las 3 propiedades térmicas en forma de ecuación homogénea. A esta ecuación, que describe el comportamiento térmico del fluido, se le denomina ecuación de estado térmica. Si, en lugar de fijar a priori los valores de temperatura y volumen y observar la evolución de la presión, hubiéramos fijado temperatura y presión, podríamos observar la evolución resultante en el volumen. Y de haber escogido presión y volumen como propiedades independientes, hubiéramos podido observar la evolución de la temperatura. En cualquier caso, obtenemos diversas formas matemáticas de la misma dependencia física. Diagrama PVT. Medidas iniciales a temperatura constante. 1. Ahora vamos a obtener una tabla y una representación gráfica del conjunto de valores PVT del hexafluoruro de azufre dentro del rango de medidas que permite nuestro aparato. Ya sabemos que de las 3 propiedades, presión, volumen y temperatura, solo 2 son independientes para ser usadas como propiedades de control. Elegiremos 2 de ellas para controlar nuestro experimento: temperatura y volumen. Comenzamos el experimento fijando un valor de temperatura en 19,5 grados centígrados. Iniciamos la medida del valor de volumen en 4 centímetros cúbicos y anotamos el valor resultante de presión, 11,5 bar. Copiaremos los datos obtenidos en una tabla y los representaremos en un diagrama plano con el volumen en el eje de abscisas y la presión en el eje de ordenadas. Manteniendo la temperatura constante en el valor de 19,5 grados centígrados, vamos a reducir el volumen en intervalos fijos de 0,1 centímetros cúbicos y anotaremos el valor de presión en bar. Al ir reduciendo el valor de volumen a intervalos regulares, se observa un paulatino aumento de la presión. Esto puede ser coherente con las experiencias cotidianas con, por ejemplo, el aire. Al reducir su volumen a temperatura constante, su presión aumenta. O bien, al aumentar la presión a temperatura constante, su volumen disminuye. Este comportamiento se repite de modo semejante hasta que, en un momento dado, una nueva reducción de volumen a temperatura constante no conlleva un correspondiente aumento de presión. ¿Qué ha ocurrido en el comportamiento observable del fluido? Observemos el fluido. Hasta el momento anterior se apreciaba una única fase homogénea y transparente de fluido, pero ahora puede observarse una diminuta película recubriendo la superficie del émbolo de mercurio, existiendo una interfase de separación entre esta película inferior y la parte superior. Esta observación suscita una pregunta. ¿Qué ha ocurrido? Primera apreciación. La presión en el manómetro es superior a la atmosférica reinante en el agua exterior que envuelve el tubo y permanece estable en el tiempo. Esto significa que el tubo que contiene el fluido se mantiene estanco, sin posibilidad de que entre o salga ningún fluido. Es un sistema cerrado. Segunda apreciación. Lo único que puede haber ocurrido es alguna transformación en el estado de agregación del fluido, que se ha separado en 2 fases, identificables por la distinta refracción de la luz que atraviesa la muestra. Sabemos que la luz se refracta de modo diferente en medios de diferente densidad, lo que sugiere que ambas fases pueden tener diferente densidad. Por otro lado, el campo gravitatorio en el que se desarrolla el experimento
ordena siempre los materiales colocando los más densos abajo y los menos densos arriba. Además, existe un contacto íntimo entre ambas fases que puede permitir el paso de moléculas de una fase a otra. Por tanto, podemos formular la siguiente hipótesis. 1. Inicialmente el fluido estaba en estado gaseoso. 2. Al alcanzar una determinada presión y temperatura, una pequeña reducción adicional de volumen no produce un nuevo aumento de presión, sino una agregación de moléculas de la fase gas a la fase líquida. La presión y temperatura se mantienen estables, con una reducción del volumen total del fluido. Diagrama PVT. Medidas iniciales a temperatura constante 2. Contrastaremos esta hipótesis en las siguientes medidas experimentales. Continuamos con la reducción de volumen a intervalos constantes de 0,1 centímetros cúbicos. Observamos cómo 1. Se reduce el volumen total de fluido. 2. Aumenta la cantidad de fluido en fase líquida en relación con el volumen total presente, mientras se reduce la fracción restante de gas. 3. La presión permanece constante durante este cambio de fase, al igual que la temperatura. Llega un momento en que la fracción de líquido ocupa casi todo el volumen disponible, mientras que la fracción gaseosa es ya pequeña. ¿Qué ocurrirá si seguimos reduciendo el volumen? Al reducir de nuevo el volumen total, se produce la condensación de la última burbuja de gas y el líquido ocupa la totalidad del volumen. ¿Qué ocurrirá si seguimos reduciendo el volumen? Un posterior intento de reducción del volumen requiere un mayor esfuerzo en el giro del volante de accionamiento. Observamos que el volumen apenas se reduce, mientras que la presión aumenta de nuevo, pero esta vez bruscamente. Observamos que el líquido soporta una presión elevada sin un cambio perceptible en su volumen. De hecho, se alcanza el límite de seguridad de presión fácilmente. ¿Qué ocurre si ahora aumentamos el volumen bruscamente? Al hacerlo observamos la formación brusca de burbujas de gas en el seno del líquido. Estamos observando la ebullición o vaporización del líquido a presión y temperatura constante. La descripción de los primeros datos PVT. Ya tenemos un conjunto completo de medidas a temperatura constante. En la tabla de resultados se observan 3 tipos de comportamiento, según la hipótesis formulada. 1. Inicialmente se supone que el fluido es un gas. Las reducciones de su volumen producen un aumento lento de la presión a intervalos casi regulares. 2. En un determinado momento aparece lo que suponemos es la primera gota de condensado líquido en el seno del gas. A temperatura constante, el volumen total se reduce, pero la presión permanece constante. 3. Al seguir reduciendo el volumen total, cada vez aparece más condensado líquido y disminuye la cantidad restante de gas, mientras la presión permanece constante. 4. En un determinado momento, la última burbuja de gas desaparece para dar paso a una única fase líquida. 5. A partir de ese momento, el intento de reducir de nuevo el volumen vuelve a producir un aumento de presión, si bien ahora el aumento es muy brusco y rápido. Si representamos gráficamente esta misma información, observamos 1. La zona gas, en la que el fluido sufre un suave incremento de la presión a medida que se reduce el volumen a temperatura constante. A esta zona se la denomina de vapor sobrecalentado. 2. La aparición de la primera gota de condensado líquido. Podemos expresar que el gas, a la presión y temperatura que tiene, ha saturado su capacidad de mantener todas sus moléculas en estado gaseoso y agrupa unas pocas moléculas en la primera gota líquida. Denominamos a este estado de gas o de vapor saturado. 3. Una zona en la que el volumen total se reduce mientras la presión se mantiene y coexisten juntas la fase gas y la fase líquida del fluido. La reducción gradual de volumen hace aumentar la proporción de líquido respecto de la de gas. Denominamos a esta zona de equilibrio líquido-gas, líquido-vapor o de vapor húmedo. 4. La desaparición de la última burbuja de gas, quedando una única fase líquida. En este estado fronterizo podemos expresar que el líquido, a la presión y temperatura que tiene, ha saturado su capacidad de mantener todas sus moléculas en estado líquido y agrupa unas pocas moléculas en la primera burbuja de gas. Denominamos a este estado de líquido saturado.
5. La zona líquida, en la que el fluido sufre un brusco incremento de la presión a medida que se reduce el volumen a temperatura constante. Denominamos a esta zona de líquido subenfriado. No conocemos la masa de hexafluoruro de azufre presente en el experimento. Lo que sí sabemos es que es siempre la misma, al ser estanco el tubo de ensayo. Por tanto, podemos poner en paralelo con el eje de volumen un nuevo eje de volumen por unidad de masa, es decir, de volumen específico, medido en centímetros cúbicos por cada gramo. Esta propiedad volumen específico es la inversa de la densidad, expresada en gramos por cada centímetro cúbico. Este eje aumentaría en el sentido contrario al de volumen. Podemos entonces reinterpretar los resultados en términos de densidad. 1. La zona gas en la que el fluido sufre un suave incremento de la presión a medida que aumenta la densidad a temperatura constante. A esta zona se la denomina de vapor sobrecalentado. 2. La aparición de la primera gota de condensado líquido. Podemos expresar que el gas, a la presión y temperatura que tiene, ha saturado su capacidad de mantener todas sus moléculas en estado gaseoso y agrupa unas pocas moléculas en la primera gota líquida. Denominamos a este estado de gas o vapor saturado, que presenta la densidad de vapor saturado correspondiente. 3. En una zona en la que la densidad total aumenta mientras la presión se mantiene y coexisten junto a la fase gas y la fase líquida del fluido. El aumento de la proporción de líquido respecto de la de gas se traduce en un aumento de la densidad total. Esta es la zona de equilibrio líquido-gas, líquido-vapor o de vapor húmedo. 4. La desaparición de la última burbuja de gas, quedando una única fase líquida. En este estado fronterizo podemos expresar que el líquido, a la presión y temperatura que tiene, ha saturado su capacidad de mantener todas sus moléculas en estado líquido y agrupa unas pocas moléculas en la primera burbuja de gas. Denominamos a este estado de líquido saturado y se produce a la correspondiente densidad de líquido saturado. 5. La zona líquida en la que el fluido sufre un brusco incremento de la presión a medida que aumenta ligeramente la densidad a temperatura constante. Denominamos a esta zona de líquido subenfriado. El conjunto de datos PVT. ¿Qué ocurrirá si ahora repetimos las medidas a una temperatura superior? Para una temperatura diferente, ¿se obtendrán los mismos valores de presión para un volumen dado o unos diferentes? ¿Los estados de vapor saturado y líquido saturado ocurrirán en los mismos valores de volumen y presión? Repetimos la experiencia manteniendo ahora la temperatura constante en el nuevo valor de 22 grados. Vamos a reducir de nuevo el volumen en los mismos intervalos fijos de 0,1 centímetros cúbicos y anotaremos el valor de presión en bares. De entrada observamos que, para el mismo valor de volumen o densidad, la presión del gas es en todo momento superior a la del experimento inicial. Parece que el aumento de temperatura se corresponde con un comportamiento del gas a mayor presión. Al ir reduciendo gradualmente el volumen, aumento de densidad, la presión aumenta suavemente, reproduciendo el comportamiento observado anteriormente, típico de la fase gas. Únicamente a mayor temperatura el fenómeno se produce a mayor presión. En esta nueva isoterma, ¿la aparición de la primera gota de condensado se produce en las mismas condiciones de volumen y presión? El fluido nos demuestra que no. El estado de vapor saturado se produce a una presión mayor y a un volumen total menor al haber aumentado la temperatura. Una vez obtenida la primera gota de condensado, la siguiente reducción de volumen o aumento de densidad tiene lugar tanto a temperatura constante como a presión constante, como en el primer experimento, aunque en valores mayores de estas propiedades. En esta nueva isoterma, ¿la desaparición de la última burbuja de gas se produce en las mismas condiciones de volumen y presión? El fluido nos demuestra de nuevo que no. El estado de líquido saturado se produce a una presión mayor y a un volumen total ligeramente menor o densidad ligeramente mayor al haber aumentado la temperatura. Por último, una vez con todo el fluido en fase líquida, el intento de reducir el volumen total produce de nuevo un aumento brusco y rápido de la presión. El modo de comportamiento se ha reproducido, pero a una temperatura mayor, los valores de presión resultante también han sido mayores para el mismo valor de volumen.
Si reproducimos el experimento a varias temperaturas superiores, 25,4, 32, 37,4 y 42,1 grados centígrados, ¿qué ocurre? Pues que el modo de comportamiento sigue el mismo patrón, pero a medida que la temperatura aumenta, los valores de presión resultante también aumentan para el mismo valor de volumen o densidad. En el diagrama PV observamos, a la derecha, la sucesión de estados de vapor saturado. Estos estados de diferente volumen, presión y temperatura tienen en común ser los estados del fluido en que aparece la primera gota de condensado en el seno del gas. Podemos unir con una isolínea estos puntos representativos. En los estados en que no hemos medido, esta curva nos da una predicción de su situación aproximada. Mientras, a la izquierda, observamos la sucesión de los estados de líquido saturado. Estos estados de diferente volumen, densidad, presión y temperatura tienen en común ser los estados del fluido en que aparece la primera burbuja de gas en el seno del líquido. Podemos unir con una isolínea estos puntos representativos. En los estados en que no hemos medido, esta curva nos da una predicción de su situación aproximada. Parece que ambas líneas, de líquido y vapor saturados, tienden a unirse en un punto a medida que aumenta la presión y la temperatura. ¿Podemos observar esto experimentalmente? El punto crítico de una sustancia. Para observar qué ocurre con la evolución de las líneas del líquido y vapor saturado, vamos a realizar una medida a la temperatura de 45,5 grados centígrados, siguiendo el mismo procedimiento de las isotermas anteriores. El comportamiento inicial de la presión del gas cuando reducimos el volumen es similar al de isotermas anteriores. Suave aumento de la presión con cada reducción de volumen. Como en experimentos anteriores, podríamos esperar que, a medida que el volumen se reduce y la presión aumenta, en un momento dado apareciera la primera gota de condensado líquido. Sin embargo, no se produce este fenómeno. A medida que avanzamos en el experimento, se observa que el comportamiento de la presión con la reducción de volumen cambia. En lugar de un aumento suave, característico del comportamiento del gas, se produce un aumento más rápido, característico del líquido. Cuando llegamos a valores muy reducidos del volumen, observamos ya el aumento brusco de la presión, típico del líquido. Al representar la curva PV, vemos que existe un punto de inflexión en la misma, con pendiente horizontal, sin que se haya apreciado en ningún momento la coexistencia simultánea de líquido y gas. Más bien, se ha producido una transición continua de la fase gas a la fase líquida con un aumento gradual de la densidad. Ahora vamos a realizar otra medida isoterma a 48 grados centígrados. Se repite la experiencia con el mismo procedimiento anterior. En ningún momento se aprecia la coexistencia de gas con el condensado líquido, sino una transición gradual del estado gas poco denso al estado líquido más denso con el correspondiente comportamiento de la presión. En esta isoterma ya no se aprecia ningún punto de pendiente horizontal. Por tanto, parece que el punto de pendiente horizontal de la isoterma de 45,5 grados centígrados es el punto límite de lo que, a temperaturas inferiores, era un segmento de transición desde el vapor saturado hasta el líquido saturado, a temperatura y presión constantes. Podríamos decir que este punto superior de la zona del líquido-vapor es a la vez vapor saturado y líquido saturado. Esta singularidad del estado del fluido se denomina punto crítico de la sustancia. En el caso del hexafluoruro de azufre, se produce a 37,5 bar y 45,5 grados centígrados. El punto crítico es un punto fijo de la sustancia. Tantas veces como se repita el experimento, en cualquier dirección de variación de la presión, volumen y temperatura, se produce siempre en los mismos valores de presión, temperatura y densidad. Este punto crítico supone el límite superior de presión y temperatura en los que se puede producir la coexistencia del gas y el líquido de la sustancia. Por encima de los valores de presión y temperatura del punto crítico, la transición de gas a líquido, o viceversa, se produce con una variación gradual de la densidad del fluido, sin observarse la coexistencia de fase gas y fase líquida, con la discontinuidad de densidad entre ambas fases que eso supone.